El hombre que llevaba 18 meses durmiendo con mi esposa estaba parado en el salón de mi casa, comiendo la tarta que yo mismo había pagado, cantando el cumpleaños feliz junto a mi hijo de 13 años. Yo le serví una copa de vino, y al final de la tarde le estreché la mano y le dije que me alegraba de que hubiera podido venir. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rodrigo Castellano Vega. Tengo 47 años, soy supervisor de turno en una planta de química industrial en el polígono sur de Zaragoza, y llevo 16 años haciendo el turno de noche. No lo digo como queja. Siempre fui así. El hombre que cubre el horario que nadie quiere. El que no protesta cuando hay que quedarse una hora más. El que llega a casa de madrugada cuando los demás llevan tiempo dormidos. Mi madre siempre dijo que heredé esa forma de ser de mi padre. Él murió con los pies en el suelo y las manos gastadas, y yo lo tomé siempre como el mejor modelo que podía seguir. Estuve casado con Inés Salmerón Herrera durante 18 años y 4 meses. Lo digo así, con los meses incluidos, porque ahora cada fracción de ese tiempo tiene un peso que antes no sabía calcular. La conocí en la boda de un compañero de trabajo, un viernes de noviembre, cuando yo tenía 29 años y ella 26. Inés era profesora de lengua en un instituto público, llevaba el pelo castaño recogido en una trenza larga y esa misma noche discutía con la hermana del novio sobre una película sin ceder un centímetro. Me pareció la persona más segura de sí misma que había visto en mucho tiempo. Me enamoré antes de que terminara esa conversación, aunque tardé 3 semanas en reconocerlo siquiera para mí mismo. Nos casamos 16 meses después. Compramos el piso en el barrio de Delicias, en el 5º piso de un edificio de ladrillo, visto que en verano retiene el calor hasta bien entrada la noche. Reformamos la cocina. Pusimos una estantería en el pasillo que todavía está torcida, porque yo la colgué mal un domingo de febrero, y nunca me detuve a corregirla. Lo cuento porque quiero que se entienda qué tipo de hombre soy. El que trabaja duro, el que provee, el que aparece cuando hace falta, pero también el que llega tarde a las cenas, el que se queda dormido en el sofá antes de que acabe la película, el que a veces no pregunta cómo estuvo el día porque ya está pensando en el turno de mañana. No fui un marido perfecto, lo reconozco sin dificultad, pero tampoco merecía lo que me hicieron. Tuvimos a Mateo hace 13 años. Parto complicado, 4 días en el hospital, y cuando lo vi por primera vez con esa cara arrugada y los puños cerrados, pensé que no había nada en el mundo que pudiera hacerme daño de verdad mientras ese niño estuviera bien. Mateo tiene ahora 13 años y 4 meses. Estudia en el mismo instituto donde da clase su madre, y es un chico tranquilo, ordenado, que prefiere los documentales a los videojuegos y que habla poco, pero con precisión cuando lo hace. Se parece a mí en eso. Habla cuando tiene algo que decir, y lo que dice siempre vale la pena escucharlo. El día del que quiero hablar fue un sábado de mediados de octubre. Mateo cumplía 13 años y habíamos organizado una reunión en casa. Los abuelos, 2 familias del edificio y un par de compañeros del colegio con sus padres. Nada especialmente grande. Inés había pasado la mañana entera en la cocina, y cuando yo bajé a buscar el hielo al supermercado de la esquina, el salón ya olía a pollo asado, a aceite caliente y a la colonia que mi madre usa siempre que sale con intención de quedarse a comer. Consuelo Vega Prieto tiene 72 años, vive sola en Logroño desde que enviudó hace 9 años, y ese sábado había cogido el tren de las 8 de la mañana solo para estar en la fiesta de su nieto. Llegó a la puerta con una bolsa de tela marrón, 2 paquetes envueltos en papel de rayas azules y una caja de pasteles de hojaldre que había comprado en la estación. Me abrazó con esa fuerza que no corresponde a alguien de su tamaño. Me miró a la cara como solo saben hacer las madres y me dijo con esa voz que no ha cambiado desde que tengo memoria: «Tienes cara de cansado, hijo». Le respondí que estaba bien. Era mentira a medias. Llevaba 3 turnos de noche seguidos y me había duchado a las 4 de la tarde para poder llegar presentable a la fiesta de mi propio hijo. Los primeros invitados
Llegaron pasadas las 5 de la tarde. Los compañeros de Mateo aparecieron en grupo, ruidosos y con zapatillas de colores que dejaron marcas en el suelo del pasillo. Las familias del edificio fueron llegando de una en una, y entre ellas, en un momento que no registré con ninguna atención especial, porque no tenía ningún motivo para hacerlo, llegó Adrián Fuentes Morales. Adrián vivía en el cuarto piso. 38 años, representante comercial de material sanitario, según me había contado él mismo una tarde en el ascensor, y 2 años en el edificio. Era de esas personas que siempre tienen algo amable que decir, que ofrecen ayuda cuando ven a alguien con bolsas pesadas, que llegan puntuales a las reuniones de vecinos y votan a favor de arreglar lo que hace falta sin quejarse del coste. Nunca me cayó mal. En 2 años de convivencia en el mismo edificio no tuve un solo motivo para que me cayera mal. Esa tarde estuvo en el salón con una copa en la mano, hablando del partido del fin de semana con el vecino del tercero. Inés pasó a su lado varias veces con la naturalidad de quien no tiene nada que esconder. Yo lo vi. No vi nada. Así funciona un engaño bien construido. No necesita grandes gestos, solo pequeñas normalidades repetidas tantas veces que se vuelven invisibles para quien no está buscándolas. Me moví por la casa durante toda la tarde con la certeza tranquila de que todo estaba en su sitio. Serví bebidas, recogí platos vacíos, encendí las 13 velas de la tarta con cuidado para no quemarme los dedos. Canté el cumpleaños feliz junto a todos los presentes. Aplaudí cuando Mateo las apagó de un solo golpe y levantó los brazos con esa satisfacción que tienen los niños cuando creen que acaban de hacer algo difícil. Hice fotos con el móvil que luego mandé al grupo de familia. Ayudé a mi madre a sentarse en el sillón junto a la ventana, el que siempre le reservo porque tiene el respaldo más recto y ella lleva años con el problema de la espalda. Me quedé de pie cerca de la entrada durante un rato, con una cerveza fría en la mano, mirando la sala llena de gente que hablaba y reía, y pensé que todo estaba exactamente donde tenía que estar. La familia reunida, la casa en orden, mi hijo con sus 13 años recién cumplidos y la cara manchada de chocolate. Me equivocaba en todo. Esa tarde fue la última vez que fui completamente feliz, sin saber que llevaba 18 meses siendo engañado en mi propia casa. Y el hombre que lo hacía posible estaba a menos de 3 metros de mí, con una copa en la mano sonriéndome como si fuera mi amigo. Todavía no lo sabía, pero faltaban apenas unos minutos para que todo eso cambiara para siempre. Mi madre se cansó de estar de pie pasada la hora de la merienda. Tiene 72 años y una cadera que le avisa cuando lleva demasiado tiempo sin sentarse, así que en algún momento, entre las 6:15 y las 6:30, la vi instalarse en el sillón grande junto a la ventana, el mismo donde la había acomodado yo al principio y del que se había levantado 3 veces para ofrecer ayuda en la cocina. Consuelo Vega Prieto es de las que no saben estar quietas mientras haya algo pendiente cerca. Pero a esas alturas el pollo estaba servido, los platos recogidos y la tarta cortada, de modo que mi madre se concedió por fin el permiso de descansar. Mateo la encontró ahí. No sé exactamente en qué momento dejó a sus compañeros en el pasillo y fue a sentarse con su abuela. Lo vi desde la entrada del salón cuando volvía de la cocina con una botella de agua en la mano, y me detuve un instante porque la imagen tenía algo que siempre me había gustado. Las 2 cabezas inclinadas en la misma dirección, la de ella con el pelo blanco y la de él con ese flequillo que necesitaba un corte desde hacía semanas, hablando de algo que desde donde yo estaba no llegaba con claridad. Era una de esas estampas que uno guarda sin saber por qué. Ahora la guardo por razones completamente distintas. Me quedé apoyado cerca de la estantería del pasillo, a unos 4 metros del sillón, y abrí la botella. No tenía ningún motivo para acercarme ni para alejarme. Era solo otro instante de la tarde, uno más entre los muchos que habían ido pasando desde las 5. Mi madre le preguntaba a Mateo por sus compañeros de clase. Él respondía con esa economía de palabras que tiene desde pequeño. Nombres, 2 frases, punto. Consuelo reía con esa risa suya que no necesita volumen para ocuparlo todo,
y le revolvía el pelo cada vez que decía algo que le hacía gracia. Los dos miraban hacia el interior de la sala, hacia la gente que seguía de pie con copas y conversaciones a medio terminar. Entonces Mateo empezó a señalar, no con el brazo estirado. Lo hacía con discreción, con ese gesto casi imperceptible de inclinar la cabeza hacia un lado mientras hablaba, y le iba explicando a su abuela quién era cada persona. La señora del cuarto B, que había traído una tarta de queso que nadie tocó. El padre de su compañero Sergio, que trabajaba con camiones y hablaba demasiado fuerte. La vecina del segundo, que siempre lleva el mismo abrigo aunque no haga falta. Mateo los nombraba uno a uno con esa precisión tranquila de chico que observa más de lo que aparenta, y mi madre asentía y hacía los comentarios justos para que él continuara. Yo bebí un sorbo de agua y no me moví del sitio. Fue entonces cuando la mirada de mi hijo se desplazó hacia el lado izquierdo del salón. Adrián estaba cerca de la librería, de espaldas parcialmente hacia nosotros, con la copa que llevaba en la mano desde hacía un buen rato. Hablaba con alguien o quizás ya miraba el móvil. No lo recuerdo con exactitud. Lo que sí recuerdo con una claridad que no se ha borrado en ningún momento desde entonces es que Mateo lo señaló con ese mismo gesto discreto de siempre y se inclinó un poco más hacia mi madre. Lo que dijo a continuación lo escuché con total nitidez. No porque lo dijera en voz alta. Lo dijo con la naturalidad tranquila de quien cuenta algo que conoce de memoria, algo que ha repetido antes en otros contextos y que para él no carga ningún peso especial. Ese es el amigo especial de mamá, el que se queda a ayudar cuando papá trabaja de noche. ¿Tú lo conoces, abuela? Hubo un silencio. No de esos silencios que se perciben porque alguien deja de hablar. Fue uno que llegó desde adentro, que ocupó primero el espacio entre las dos cabezas inclinadas en el sillón y luego se extendió hacia donde yo estaba sin que nadie lo viera moverse. Mi madre no respondió de inmediato. Vi cómo su mano, que descansaba en el reposabrazos, se quedaba completamente quieta. Vi cómo la expresión de su cara cambiaba con una lentitud que no correspondía a ninguna reacción ordinaria. No fue un sobresalto, no fue sorpresa. Fue algo más parecido al momento en que alguien termina de entender algo que ya sospechaba y que había preferido no confirmar. Consuelo miró a Mateo un instante, luego miró hacia Adrián, luego bajó la vista hacia sus propias manos. Mateo siguió mirando hacia el salón sin notar nada. Yo no me moví. La botella estaba en mi mano y no fui capaz de bajarla. No pude dar un paso hacia adelante ni hacia atrás. La frase de mi hijo se había instalado en algún lugar del pecho que no supe identificar en ese momento y que todavía me cuesta describir con precisión. No fue una explosión. No fue el derrumbe inmediato de todo lo que creía conocer. Fue algo más lento y más frío, como cuando introduces la mano en agua helada y el dolor no llega enseguida, sino que va creciendo conforme el cuerpo comprende lo que está ocurriendo. Busqué a Inés con la mirada. Estaba al fondo del salón, de pie cerca de la ventana, hablando con la madre de uno de los compañeros de Mateo. Llevaba el pelo recogido en ese moño bajo que usa los fines de semana, el jersey granate que yo le había regalado en su último cumpleaños, una copa de vino blanco en la mano derecha. Reía por algo que la otra mujer acababa de decirle. No me miraba, no miraba hacia el sillón. No tenía ningún motivo para hacerlo porque no sabía lo que acababa de ocurrir a 4 metros de distancia. Adrián continuaba ajeno a todo, de espaldas. Mateo le preguntó a su abuela si el tren desde Logroño tardaba mucho, si los paisajes del camino eran bonitos. Mi madre respondió. No sé qué dijo exactamente. Las palabras me llegaron, pero no encontraron ningún sitio donde quedarse. Me di la vuelta con cuidado, entré en la cocina y dejé la botella sobre la encimera. Me quedé un momento con las dos manos apoyadas en el mármol frío, mirando el grifo sin razón concreta. El ruido de la fiesta seguía llegando desde el salón. Voces superpuestas, alguna carcajada, el sonido de una silla arrastrándose. Todo exactamente igual que 10 minutos antes, todo irremediablemente diferente. Respiré una vez. Volví al salón con la misma expresión de siempre. Nadie notó que había salido, nadie notó que había vuelto. Pero en el instante en que mis ojos encontraron los de mi madre,
desde el otro extremo de la habitación, entendí en su mirada lo que ella no podía decirme delante de toda esa gente, que lo había escuchado con la misma claridad que yo, que no había forma de interpretarlo de otra manera, y que los dos sabíamos, sin haber cruzado una sola palabra, que nada de lo que vendría a continuación iba a ser sencillo. Cogí una servilleta de la mesa y la doblé sin ninguna necesidad de hacerlo. Faltaba todavía más de una hora para que se marcharan los últimos invitados. La hora siguiente fue la más larga de mi vida. No lo digo de forma figurada. Hay momentos en que el tiempo deja de comportarse con normalidad y cada minuto ocupa un espacio desproporcionado, como si el interior de la cabeza ralentizara todo para obligarte a procesar lo que de otra manera no cabría. Así fue esa hora, lenta, densa, con cada detalle grabado con una nitidez que ningún tramo anterior de esa tarde tiene. Me moví por el salón como si no hubiera ocurrido nada. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Nadie en esa habitación, salvo mi madre, tenía la menor idea de lo que yo llevaba dentro en ese momento. Recogí los platos que quedaban sobre la mesa baja. Pregunté a la vecina del tercero si quería más postre. Escuché 2 minutos de una conversación sobre las obras del parking de la calle Contamina, sin entender una sola palabra de lo que me decían. Sonreí en los momentos correctos. Asentí cuando hacía falta. Fui el anfitrión que se supone que debía ser, con la misma cara de siempre, los mismos gestos de siempre, el mismo tono tranquilo de cualquier tarde anterior. Por dentro era completamente distinto. Las palabras de Mateo no se callaban, no como un ruido, sino como una presencia constante que ocupaba el fondo de cada pensamiento. El amigo especial de mamá, el que se queda a ayudar cuando papá trabaja de noche. 13 palabras dichas con la naturalidad de quien repite algo aprendido, algo que ha formado parte de su vocabulario cotidiano durante tiempo suficiente como para que ya no lo cuestione. Las había escuchado desde el pasillo con total claridad y desde entonces no habían dejado de reorganizarse en la cabeza, cambiando de orden, perdiéndose a medias y volviendo enteras. Me acerqué a la estantería con el pretexto de recoger unos vasos y desde allí busqué a Inés con la mirada. Seguía al fondo del salón, seguía hablando, completamente ajena a lo que había ocurrido a 4 metros de distancia. La observé unos segundos con una atención diferente a cualquier mirada que le hubiera dirigido antes en esa tarde. No con rabia todavía, con algo más cercano a la incredulidad de quien revisa un cálculo que creía correcto y descubre que el resultado no cuadra. 18 años. La trenza castaña en la boda del compañero de trabajo. Los 4 días en el hospital cuando nació Mateo. Todo eso seguía intacto en la memoria y sin embargo ya no pesaba de la misma manera. Fui a la cocina a dejar los vasos. Tardé un poco más de lo necesario. De vuelta en el salón, mi madre me encontró con la mirada desde el sillón. No hizo ningún gesto, solo me miró un instante y luego desvió los ojos hacia otro lado. Fue suficiente. Entre ella y yo nunca hicieron falta muchas palabras para entendernos, y en ese intercambio de 3 segundos quedó establecido sin decirlo todo lo que vendría cuando la tarde terminara. Los siguientes 40 minutos transcurrieron con esa mezcla extraña de normalidad exterior y tensión contenida, que solo quien la ha vivido reconoce desde adentro. Ayudé al padre de un compañero de Mateo a encontrar su chaqueta en el montón del dormitorio. Respondí con un comentario amable cuando alguien me preguntó cómo iba el trabajo. Corté 2 porciones más de tarta para los que se habían quedado con hambre. Hice todo eso con una concentración extraña, casi mecánica, como si la parte de mí, que sabía lo que sabía, hubiera acordado en silencio con la otra parte, que lo mejor era no romper nada todavía. Fue cerca de las 8 de la tarde cuando Adrián se acercó. Venía desde el lado de la librería con la copa vacía en la mano y esa expresión despreocupada de quien se prepara para marcharse sin dejar ningún asunto pendiente. «Rodrigo, me voy yendo, que mañana madrugo». Eso fue lo que dijo, con cadencia ligera, sin peso. Extendió la mano. Yo la estreché. Le sostuve la mirada mientras lo hacía, sin apartar los ojos un solo instante. Le dije que me alegraba de que hubiera podido venir, con exactamente el mismo tono
que le habría dicho a cualquier otro vecino del edificio en cualquier otra reunión de las que habíamos tenido a lo largo de 2 años. Él sonrió, asintió. Dijo que Mateo era un buen chico, que se le notaba bien criado. Yo respondí que sí, que lo era, y lo observé darse la vuelta, despedirse de Inés con 2 besos cerca de la ventana y cruzar el pasillo hacia la puerta. El pestillo hizo un sonido seco al encajar. No recuerdo haber tomado ninguna decisión consciente en ese instante, pero algo en mí registró la textura de esa mano, el contacto de esos 3 segundos, con una claridad que ningún otro momento de la tarde tiene. Había estrechado la mano del hombre que llevaba meses en mi casa cuando yo no estaba. Lo había mirado a los ojos, y no había temblado. Los últimos invitados se marcharon entre las 8:20 y las 8:40. Mateo se quedó dormido en el sillón con la cabeza ladeada y un trozo pequeño de papel de regalo pegado en el jersey. Inés fue a buscar una manta del armario del pasillo y se la colocó encima con cuidado. Lo observé desde la entrada del salón sin decir nada. Consuelo recogió despacio su bolsa de tela marrón. Inés le ofreció el cuarto de invitados, pero mi madre dijo que tenía el tren de las 9:30 reservado y que prefería no perderlo. Era cierto, pero también era una manera de pedirme, sin pedírmelo, unos minutos a solas antes de irse. Bajé con ella al portal con el pretexto de llamar al taxi. Eran las 8:52. Me acuerdo del número porque lo vi en el reloj del ascensor y se quedó fijo con esa precisión arbitraria que tienen los detalles en los momentos que alteran algo de forma permanente. En el portal, antes de que apareciera el taxi, mi madre me puso una mano en el antebrazo. Estuvo unos segundos en silencio. Luego habló en voz baja, con la calma que siempre ha tenido incluso en los peores tramos. Lo escuché todo, Rodrigo. No me sorprendió. Desde el salón ya lo sabía. ¿Qué vas a hacer? Le respondí que todavía no lo sabía. Y en ese momento era verdad. No tenía ningún plan, ninguna certeza sobre el siguiente movimiento. Solo tenía una cosa completamente clara, la única decisión que sí había tomado desde el instante en que había cerrado los dedos alrededor de la mano de Adrián. No iba a decir nada esa noche. No iba a confrontar a nadie. No iba a romper ningún plato, ni levantar la voz, ni hacer nada que pudiera ser visto, recordado o usado más adelante. Necesitaba saber exactamente todo lo que había ocurrido, con cada detalle documentado y sin un solo cabo suelto que alguien pudiera manejar en mi contra. El taxi dobló la esquina y se detuvo frente al portal. Mi madre me abrazó con esa fuerza que no corresponde a su tamaño y que siempre me ha parecido lo más reconfortante que existe. Antes de subir al coche, se giró una última vez desde la acera. Tienes la cabeza fría, úsala. Cerré la puerta del taxi. Me quedé un momento en la calle mirando las luces traseras alejarse hasta que desaparecieron en la curva del final de la calle. Subí solo en el ascensor. Entré en el piso. Inés seguía recogiendo cosas en el salón y Mateo dormía en el sillón con la manta hasta los hombros. Todo olía a velas apagadas y a comida enfriándose. La fiesta había terminado. Fui al dormitorio, me senté en el borde de la cama y estuve un buen rato sin encender la luz. No estaba llorando, tampoco paralizado. Estaba pensando con una claridad que no había tenido en mucho tiempo, ordenando lo poco que sabía y calculando todo lo que todavía necesitaba averiguar. Y eso descubrí esa noche. Era lo más peligroso que podía hacerle a alguien que me hubiera traicionado. Esa noche dormí al lado de Inés. No lo digo porque parezca un detalle menor. Lo digo porque fue la primera prueba real de lo que era capaz de sostener cuando me lo propusiera. Entré al dormitorio después de ella, que se había acostado mientras yo comprobaba que Mateo estuviera bien tapado en su cuarto. Me metí bajo las sábanas con la rutina de siempre. Apagué la lamparita de la mesita. Me giré hacia la derecha, coloqué el brazo en su sitio habitual. Inés tenía los ojos cerrados. No intenté averiguar si dormía o fingía que dormía. Estuve más de 2 horas sin cerrar los ojos. No era el insomnio ordinario que acompaña las preocupaciones del trabajo o algún asunto sin resolver. Era otra cosa. La cabeza moviéndose sola, sin esfuerzo,
revisando cada fragmento disponible con esa atención nueva que lo transforma todo. La respiración de Inés era regular, pausada, a 30 centímetros. Habíamos dormido en esa misma posición durante miles de noches, sin que hubiera nada en ese espacio entre los dos que no fuera costumbre y cansancio acumulado. Esa noche, el espacio tenía una temperatura diferente, aunque ninguno de los dos hubiera movido un centímetro. La frase de Mateo seguía ahí. El gesto de mi madre bajando la vista hacia sus propias manos, el sonido seco del pestillo al cerrarse detrás de Adrián. Los tres recuerdos volvían en ese orden exacto, uno detrás del otro, con una precisión que no podía interrumpir aunque hubiera querido. En algún momento pasada la 1 de la madrugada, dejé de intentar dormir y simplemente esperé a que aclarara. El domingo transcurrió con una normalidad que me costó menos de lo que habría imaginado. Mateo se levantó tarde, con el pelo revuelto y el humor somnoliento de los domingos, y se instaló en la mesa de la cocina con un tazón grande y los auriculares puestos. Inés preparó café, torció el pan, preguntó si quedaba zumo. Respondí que sí, que estaba en la puerta del frigorífico. 3 frases, la textura exacta de 100 domingos anteriores. Me senté con el periódico que no llegué a leer en ningún momento de verdad, pero que tuve delante como escudo durante casi 40 minutos. Lo que hice durante ese día fue observar, no con rabia ni con la intención de acumular heridas, con la atención específica de quien empieza a entender que cada gesto, cada pausa, cada pequeña costumbre, tiene una cara que él no había querido ver y que ahora no puede dejar de registrar. Inés consultó el teléfono 3 veces en menos de 1 hora después del desayuno. Lo hacía con la pantalla ligeramente inclinada hacia ella, con ese ángulo que no significa nada si uno no tiene motivo para fijarse en él. Antes no lo habría notado. Ese domingo sí. A media mañana salió a comprar pan. Tardó 40 minutos en volver. La panadería de la calle Predicadores está a 7 minutos a pie. No dije nada. Anoté el tiempo mentalmente y volví al periódico sin cambiar de postura. Lo que ocurrió después del almuerzo fue lo que de verdad comenzó a ordenar las piezas de un modo que ya no admitía interpretaciones alternativas. Mateo se retiró a su cuarto, Inés quedó adormilada en el sofá con una serie en la tableta, y yo aproveché ese silencio para hacer algo que no había hecho nunca hasta entonces, repasar hacia atrás con cuidado, como quien desmonta un mecanismo para entender dónde empezó a fallar. Recordé una tarde de abril del año anterior. No la fecha exacta, pero sí el contexto. Había llegado al piso 2 horas antes de lo habitual porque el turno se había reorganizado a última hora. La puerta de casa tenía un olor diferente al entrar. No a nada malo, sino a algo que no correspondía a ese horario. Ventanas abiertas de par en par, el rastro ligero de un ambiente recién aireado con urgencia. En ese momento lo procesé como lo más razonable. Inés había ventilado el dormitorio. No pregunté nada. Nunca preguntaba nada. Recordé otra tarde ya entrado el verano. Una conversación breve con Adrián en el ascensor, un miércoles por la mañana. Me comentó de pasada que el día anterior había subido al piso a recoger un paquete que habían dejado por error en la recepción del edificio para nosotros. Le di las gracias sin más. Ese domingo, reconstruyendo el calendario en silencio, caí en la cuenta de que ese miércoles de verano yo había terminado el turno de noche del martes. Era exactamente el tipo de horario que Mateo conocía de memoria. El tipo de horario que le habían enseñado a asociar con la presencia de ese hombre en casa. El estómago se contrajo despacio, no de golpe, sino con esa tensión lenta de quien encaja algo que ya intuía, pero que hasta ese instante había mantenido en estado de duda razonable. Ya no había duda. Había una arquitectura. Y cuanto más la examinaba, más sólida y más calculada se veía cada pieza. Me levanté del sofá sin hacer ruido y fui al despacho al fondo del pasillo. Cerré la puerta. Me senté en la silla giratoria y abrí el cajón de la derecha, donde guardo los papeles que no deben perderse: contratos, pólizas, la documentación del piso. Debajo de todo eso, en una agenda de tapa negra donde anoto los contactos que no quiero tener en el móvil,
Busqué un nombre que no había necesitado en años. Germán Alcázar Benedito. 53 años. Abogado especialista en Derecho de Familia con despacho en el centro de Zaragoza. Lo conocía desde que llevó los trámites de la herencia de mi padre, hacía casi una década. Germán no era el tipo de profesional que factura tiempo sin mover expedientes. Era el que resuelve problemas con una precisión que no admite holgura innecesaria. Cuando murió mi padre, gestionó cada papel sin que yo tuviera que repetirle nada 2 veces y sin que en ningún momento perdiera la compostura ante lo que fuera que hubiera sobre la mesa. Lo había conservado en esa agenda sin saber si volvería a necesitarlo alguna vez. Sostuve las páginas un instante entre los dedos. Desde el salón llegaba el sonido amortiguado de la serie que Inés seguía viendo. Voces que subían y bajaban, una música de fondo. Todo completamente normal al otro lado de esa puerta. Guardé la agenda en el bolsillo interior de la chaqueta que colgaba en el respaldo de la silla, no en el cajón, en el bolsillo, donde pudiera llevármela por la mañana sin que su ausencia en el cajón tuviera ninguna explicación que dar. Al día siguiente era lunes. Tenía turno de tarde, lo que significaba que estaría fuera de casa desde las 2. Antes de esa hora, desde el coche aparcado en el polígono con el motor apagado y ningún oído cerca, haría esa llamada. No sabía todavía qué iba a encontrar. No sabía hasta dónde llegaba todo aquello, ni cuánto tiempo llevaba construido a mis espaldas. Pero había dejado de ser el hombre que no pregunta, el que llega tarde y acepta las versiones que le dan, porque hacerlo es más cómodo que detenerse a dudar. Ese hombre había muerto en algún momento de la tarde anterior. Y el que lo había reemplazado ya sabía cuál era el primer movimiento. El lunes llamé a Germán desde el coche. Eran las 12:40. Había aparcado en la segunda fila del estacionamiento del polígono, con el motor apagado y la calefacción enfriándose despacio. La mañana había transcurrido con la rutina de siempre. Mateo salió al instituto a las 8:10. Inés se marchó 10 minutos después con el bolso de tela que lleva siempre los lunes. Yo desayuné solo con el móvil boca abajo sobre la mesa. Esa posición del móvil no era habitual en mí. Empezaba a notarlo en los gestos más pequeños, las cosas que uno hace de forma diferente sin haberlo decidido conscientemente. Germán respondió al segundo tono. Su voz tenía esa cadencia precisa que recordaba de los años de la herencia, sin prisa, pero sin relleno innecesario. Le dije que necesitaba una consulta discreta y urgente. No usé más palabras que las estrictamente necesarias. Él no preguntó nada que no hiciera falta preguntar, y fijó una cita para el miércoles a las 11 en su despacho del centro. Antes de venir, dijo antes de colgar, apunta todo lo que recuerdes. Fechas, situaciones, cualquier detalle, aunque no estés seguro de que sea relevante. El papel aguanta más que la memoria bajo presión. Colgué. Estuve un momento con el teléfono en la mano mirando el salpicadero. El papel aguanta más que la memoria bajo presión. No era la primera vez que Germán resolvía algo con una sola frase. Esa misma tarde, entre el inicio del turno y la primera ronda de verificaciones de la planta, empecé a escribir en la libreta técnica que llevo siempre en el bolsillo del mono. No eran anotaciones de trabajo lo que copiaba. Era memoria. Fragmentos que habían comenzado a aparecer solos desde el domingo, sueltos al principio y con mayor densidad a medida que avanzaban las horas, como cuando la corriente arrastra sedimento y de pronto se ve lo que llevaba tiempo en el fondo. El primero que anoté fue sobre las tardes del miércoles. Inés tiene tardes libres los martes y los jueves. Los miércoles debería salir del instituto a las 5:30 como cualquier otro día lectivo. Pero en los últimos meses, con una frecuencia que no supe calcular hasta ese momento, llegaba cerca de las 7 con la explicación de siempre. Reuniones de departamento, tutorías que se alargaban, algún padre que había pedido cita a última hora. Yo lo había aceptado sin reservas. Trabajo en un entorno donde los imprevistos de horario son tan habituales que se convierten en paisaje, y di por sentado que el suyo funcionaba igual. Ahora esas tardes tenían un contorno diferente. El segundo apunte fue sobre los gastos. Tenemos una cuenta conjunta para los gastos del hogar y cuentas personales separadas para los propios,
un sistema que acordamos desde el principio y que nunca había generado fricciones. Lo que no había hecho nunca era revisar los movimientos de esa cuenta conjunta con atención real. El lunes por la noche, después de que Inés se durmiera, saqué el ordenador al despacho y repasé los 12 meses anteriores con el detalle que nunca antes había aplicado. Había transferencias a una cuenta que no reconocí de inmediato. 5 entradas en el año, ninguna especialmente grande por separado. 190 euros en enero, 210 en marzo, 300 en mayo, cantidades similares en los meses siguientes. Individualmente, eran invisibles en el volumen general del mes. En conjunto sumaban más de lo que quería calcular esa noche sin tener datos completos. Anoté cada importe y cada fecha en la libreta y cerré el ordenador con cuidado. El tercer elemento llegó el martes por la mañana, sin buscarlo. Estaba en la cocina cuando Mateo bajó con la mochila y me preguntó si quedaba fruta. Le respondí que había plátanos en el frutero. Mientras pelaba uno con esa concentración lenta que tiene cuando todavía no está del todo despierto, dijo algo sin detenerse en ello. Adrián me prestó su cargador la semana pasada cuando se me olvidó el mío en el instituto, el que tiene mamá en casa, digo. Lo dejó ahí sin darle ninguna importancia. Siguió con el plátano y se fue al instituto. Me quedé con la taza en la mano y el comentario resonando en el espacio que Mateo había dejado vacío. No era una revelación en sí misma. Era una pieza más, pero era la clase de pieza que solo encaja cuando uno ya conoce el contorno del puzzle. La naturalidad con que mi hijo nombraba a ese hombre, la familiaridad sin fricción de quien ha tratado con alguien durante suficiente tiempo como para que su presencia forme parte del inventario normal de los días. Mateo no lo decía para revelar nada. Lo decía porque para él no había nada que revelar. Eso era lo más difícil de sostener. No el engaño en sí, sino que mi propio hijo había convivido con él de forma tan integrada que no distinguía entre lo que era ordinario y lo que no lo era. Alguien había trabajado con cuidado para que esa normalidad se instalara pieza a pieza hasta volverse invisible para un chico de 13 años que no tenía motivo para cuestionarla. Llegó el miércoles. Fui al despacho de Germán a las 11 en punto. El edificio estaba en la calle Costa, una travesía estrecha con portales de piedra oscura y buzones de latón que no habían cambiado desde los años 80. Subí 2 pisos por la escalera, llamé al timbre con el letrero pequeño de metal que llevaba su nombre y esperé con la libreta en el bolsillo interior de la chaqueta. Germán Alcázar Benedito era exactamente como lo recordaba. Alto, con el pelo completamente blanco desde los 40 y pico, y esa forma de escuchar que consiste en no moverse mientras el otro habla. Me senté frente a su mesa y estuve 40 minutos contándole todo sin interrupciones. La frase de Mateo en la fiesta, lo que observé el domingo, las tardes del miércoles de Inés, los movimientos de la cuenta conjunta, el comentario de Mateo esa mañana sobre el cargador. Lo puse todo sobre la mesa en el mismo orden en que lo llevaba anotado, sin adornos, sin especulaciones, solo los hechos por su peso. Cuando terminé, Germán juntó las manos sobre la carpeta cerrada que tenía delante y estuvo unos segundos en silencio. Lo que tienes ahora son indicios válidos, dijo, pero para que esto funcione de verdad cuando llegue el momento legal, necesitas documentación concreta. Fechas verificables, registros que no dependan de tu memoria ni de la de nadie. Le pregunté cómo se obtenía eso sin que nadie lo supiera antes de tiempo. Abrió el cajón lateral y sacó una tarjeta pequeña. La deslizó hacia mí sobre la superficie de madera sin ningún gesto adicional. Marcos Aldecoa Sánchez, 46 años, 20 de experiencia. Trabaja solo y con discreción absoluta. Es el único profesional que le recomiendo a mis clientes cuando la situación es de este tipo. Llámalo esta semana. Cuéntale exactamente lo mismo que me has contado a mí. Cogí la tarjeta. Nombre, teléfono, sin ninguna otra información. Salí a la calle Costa con el sol frío de octubre, pegando de frente, y las manos metidas en los bolsillos del abrigo. El ruido de la ciudad era completamente ordinario a esa hora. Coches, voces, alguien descargando cajas en el portal de enfrente.
Nadie que me viera caminar por esa acera habría dicho que algo en mí había cambiado de forma irreversible en los últimos 4 días. Pero en el bolsillo izquierdo llevaba una libreta con fechas e importes anotados con letra apretada, y en el derecho la tarjeta del hombre que iba a confirmar todo lo que ya sabía. Llamé a Marcos Aldecoa Sánchez al día siguiente de la reunión con Germán. Lo hice desde el aparcamiento del polígono, con el motor en marcha, porque la temperatura había bajado durante la noche. Respondió con una voz seca y funcional, la de alguien que recibe ese tipo de llamadas con regularidad y no añade nada que no sea estrictamente necesario. Le conté lo esencial en menos de 10 minutos. Sin contexto emocional, solo los hechos: nombre, dirección, planta del edificio, horario de turno nocturno, los indicios concretos, el período que sospechaba. Marcos escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hizo 2 preguntas: si había confrontado a alguna de las personas involucradas y si había modificado algún elemento del entorno doméstico. Le respondí que no a las 2. Bien, dijo. Mantenga eso. No cambie ningún hábito. No toque ninguna rutina. Necesito que todo siga exactamente como estaba. Acordamos una cita para el viernes en una cafetería de la calle San Vicente de Paúl que él eligió. Llegué antes, pedí un café que no terminé y lo vi entrar puntual. Marcos tenía 46 años y los llevaba con la calma de quien conoce su trabajo lo suficiente como para no necesitar demostrarlo. Se sentó, pidió agua, escuchó el resto de los detalles y tomó notas en una libreta de tapas blandas con una letra pequeña que no alcanzaba a leer desde el otro lado de la mesa. Antes de levantarse, cerró la libreta y me miró de frente. 3 semanas aproximadamente. Le aviso cuando tenga algo concreto. 21 días mínimo en los que la vida en casa debía seguir sin ninguna alteración visible. No fue tan difícil como habría imaginado antes de ese octubre. Hay algo en la determinación cuando se instala de verdad. No elimina el dolor, pero le pone un borde que impide que se extienda sobre todo lo demás. Sabía lo que estaba haciendo, sabía por qué, y sabía que cualquier movimiento precipitado podía costarme posiciones legales imposibles de recuperar después. Las noches eran las más difíciles. No los turnos, donde el ruido de la planta y la concentración exigida dejaban poco espacio para otra cosa. Las noches previas a los turnos, cuando el piso estaba en silencio y la única presencia era la respiración acompasada de Inés a mi lado. En esas horas, la cabeza retomaba el trabajo que el día interrumpía, gestos reinterpretados, tardes a las que ahora correspondía un significado diferente al que les había asignado en su momento. Un miércoles de la 3ª semana estuve cerca de un error. Llegué a casa al mediodía tras el turno de noche, con menos guardia de la habitual. Fui al despacho a dejar la mochila y al abrir el cajón vi que la agenda de tapas negras estaba en una posición diferente a la que recordaba. Podía haber sido yo mismo, con el cansancio acumulado, pero la posibilidad contraria me detuvo varios segundos. No dije nada. Saqué el cargador y salí del despacho con el mismo paso de siempre. Esa tarde mandé un mensaje a Marcos. ¿Hay novedades? Respondió 2 horas después. Mañana tengo algo para usted. El informe llegó un jueves por la tarde en una carpeta de cartón sin membrete, entregada en mano por la ventanilla del coche en el aparcamiento del polígono. Véalo cuando esté solo y con tiempo. Esperé a que Inés saliera esa noche al cine con una compañera del instituto, costumbre habitual los jueves. Mateo se quedó en su cuarto con los auriculares puestos. A las 10:15, el piso tenía silencio suficiente. Abrí la carpeta sobre la mesa del despacho. 28 páginas. Fotografías con fecha y hora impresas en el margen inferior. Registros de horarios. 17 entradas documentadas en 21 días de seguimiento. La primera fotografía era de un martes por la tarde. Adrián entrando por el portal del edificio a las 17:43. La segunda del mismo día, 48 minutos después. Saliendo con las manos en los bolsillos y el aspecto de quien lleva tiempo en un sitio al que ya pertenece. Había más martes, miércoles, una tarde de un lunes festivo. El patrón era consistente,
repetido con la regularidad que solo tiene lo que lleva tiempo siendo costumbre. En el apartado de observaciones finales, Marcos especificaba que los indicios señalaban una relación activa de al menos 18 meses. 18 meses. Mateo tenía 11 años cuando empezó. Estuve con esa página entre los dedos sin poder continuar durante un tiempo que no supe medir. La sección siguiente era la financiera. Había solicitado los extractos completos de la cuenta conjunta de los últimos 2 años, algo que tenía pleno derecho a obtener como cotitular. El resultado estaba sistematizado en 3 páginas, 11.400 euros en 17 transferencias a lo largo de 8 meses, todas desde la cuenta compartida hacia una cuenta corriente abierta a nombre de Inés en una entidad diferente a la nuestra. Cantidades que individualmente no superaban los 800 euros. Juntas, representaban más que 4 meses completos de turno nocturno. Pero no era eso lo último que Marcos había incluido. La página final tenía una nota escrita a mano, con la misma letra apretada de siempre. Durante el seguimiento, he identificado que la persona investigada mantiene de forma simultánea una relación estable con una mujer llamada Paloma Izquierdo Rivas, 35 años, residente en la calle Cádiz, a 400 metros del edificio. Esta persona no parece tener conocimiento de ninguna de las 2 situaciones. Lo incluyo porque puede ser relevante para el proceso, aunque no formaba parte del encargo original. Cerré la carpeta. Me recosté en la silla y miré el techo sin fijar la vista en nada concreto. Adrián Fuentes Morales no había dejado a nadie por nadie. No había elegido a Inés sobre otra persona. Había llevado 2 existencias paralelas con la misma tranquilidad con que yo supervisaba los turnos de la planta. Y en la calle Cádiz, a 400 metros, había una mujer que tampoco lo sabía. Apagué el flexo de la mesa. Guardé la carpeta en el fondo del armario del despacho, detrás de los planos de obra que nadie en esa casa tenía razón para revisar. Cuando Inés llegó del cine y me preguntó si había estado trabajando hasta tarde, le dije que sí. Asintió, se fue al baño y cerró la puerta. Yo ya tenía todo lo que necesitaba, y por primera vez desde la tarde de la fiesta, la siguiente decisión no me generó ninguna duda. Tardé 4 días en sentarme a hablar con Mateo. No porque no supiera que tenía que hacerlo. Lo sabía desde que cerré la carpeta de Marcos esa noche de jueves y apagué el flexo del despacho. Pero una cosa es saber que una conversación es necesaria y otra distinta es encontrar la manera de iniciarla sin que el otro entienda antes de tiempo lo que uno está buscando. Mateo tiene 13 años, no 6. Pregunta lo que quiere saber con una franqueza que heredó de mí. Y si yo llegaba con demasiada intención, cargada en los gestos, lo notaría antes de que yo abriera la boca. Esperé al domingo siguiente. Inés salió a mediodía con la excusa de unos recados que no especificó y que yo no pregunté. Mateo estaba en el salón con un documental sobre construcción de puentes en algún país del norte de Europa, tumbado en el sofá con los calcetines apoyados en el reposabrazos. Lo observé desde la entrada del pasillo unos segundos antes de que me oyera llegar. Me senté en el sillón del lateral, el que queda en ángulo con respecto al sofá, no frente a él, que habría parecido una citación formal. Al lado, que es como se sientan las personas cuando no tienen nada urgente que decir. Estuvimos un rato viendo el documental sin hablar. Los puentes eran de madera, construidos por una comunidad en las montañas, con técnicas que tenían varios siglos de antigüedad. Mateo hizo un comentario sobre la presión que soportan los arcos, y si los ingenieros de ahora sabrían hacer lo mismo sin maquinaria moderna. Le respondí que probablemente no, que hay conocimiento que se pierde cuando deja de transmitirse de persona a persona. Se quedó pensando en eso un momento. Luego le pregunté, sin apartar la vista de la pantalla, cómo le iba en el instituto. Me contó lo de siempre, que una asignatura le costaba más que las otras, que un compañero le había prestado unos apuntes que no entendía del todo, que el examen de la semana siguiente iba a ser complicado. Lo escuché con atención real. Hice preguntas sobre el tema que entraba en el examen, sobre si quería que lo repasáramos juntos esa tarde. Me dijo que igual sí, que después.
Fue en ese después donde encontré la apertura. ¿Cómo llevas el resto de la semana? ¿Tienes algo pendiente mañana por la tarde? Mateo se encogió de hombros. No creo. Depende de si mamá necesita que me quede en casa. Lo dije de la forma más neutral que pude. ¿Suele pasar eso? A veces, cuando tiene que quedarse en el instituto hasta tarde y no puede recogerme. Dice que es mejor que esté en casa a que ande por ahí solo. Asentí. El documental seguía. Un hombre mayor explicaba algo a cámara sobre el equilibrio de tensiones en estructuras de madera. ¿Y cuando te quedas solo en casa, está todo bien? Mateo me miró un momento con esa expresión suya de quien calibra si la pregunta tiene segunda intención. Debí parecerle suficientemente neutro porque volvió a la pantalla sin mayor análisis. Sí. Bueno, a veces viene Adrián a ver si necesito algo. Mamá le pide que pase cuando ella no puede estar. El sonido del documental llenó los 3 segundos siguientes. ¿Desde hace mucho tiempo? No sé, 1 año, más o menos. Mamá dijo que era el vecino de confianza por si pasaba algo, que era el amigo que ayudaba cuando papá trabajaba de noche. Lo dijo sin inflexión especial, sin ninguna conciencia del peso de esas palabras en ese contexto. Para él era una respuesta ordinaria a una pregunta ordinaria. La descripción de un arreglo doméstico que alguien le había explicado con suficiente sencillez como para que lo asimilara sin fricción y lo repitiera exactamente igual cuando hiciera falta. Lo había repetido ante su abuela en la fiesta de su propio cumpleaños con la misma naturalidad con que describía los puentes de madera del documental. No era culpa de Mateo. Eso lo tuve claro en el instante mismo en que lo procesé. No había en él ninguna complicidad, ninguna conciencia de estar ocultando ni revelando nada. Solo un chico de 13 años que había recibido una versión de la realidad empaquetada en palabras sencillas y la había guardado sin abrirla porque nadie le había dado razones para cuestionarla. Alguien sí las había tenido, en cambio. Alguien había tomado la decisión de construir esa versión, de ponerla en circulación con la precisión de quien sabe que los niños no cuestionan lo que reciben de sus padres cuando se lo presentan con la forma adecuada. Alguien había convertido a Mateo, sin que él lo supiera, en la cobertura más sólida posible, inocente, creíble, cotidiana. Eso era lo que Inés había hecho. No solo me había traicionado a mí, había usado a nuestro hijo como instrumento de ese engaño, con la misma frialdad con que se planifica cualquier otra cosa que uno no quiere que se descubra. Seguí mirando el documental. Mateo dijo algo sobre los ángulos de carga en los arcos de piedra, y si eso se aplicaba igual en madera. Le respondí que los principios de compresión eran similares, pero que la madera trabaja de otra manera frente a la humedad y el tiempo. Él asintió con ese interés genuino que tiene cuando algo le parece técnicamente relevante. No le dije nada más. No había nada que decirle que correspondiera decirle a él. Cuando Inés regresó esa tarde y me preguntó qué habíamos hecho, le respondí que habíamos visto un documental y repasado los apuntes del examen de la semana siguiente. Ella dejó la bolsa sobre la encimera y empezó a preparar la cena como si fuera cualquier otro domingo. Yo fui al despacho, cerré la puerta con cuidado y me quedé sentado frente a la mesa sin encender el ordenador. Hay traiciones que uno puede entender, aunque no pueda perdonarlas. Hay decisiones que responden a una debilidad, a un momento, a algo que se escapa y crece antes de que nadie lo frene. Esas traiciones duelen de una manera que tiene alguna forma reconocible. Pero usar a un hijo de 13 años como cobertura, enseñarle a nombrar al amante de su madre, con la misma naturalidad con que nombraría a cualquier otro vecino del edificio, construir alrededor de él una normalidad que lo hacía cómplice sin saberlo. Eso no tenía la forma de ninguna debilidad que yo pudiera reconocer. Tenía la forma de algo calculado. Y eso descubrí esa tarde de domingo con el despacho en silencio y la puerta cerrada. Era lo único que necesitaba saber para no dudar ni un instante más de lo que venía a continuación. La reunión con Germán duró casi 2 horas. Fui a su despacho el martes siguiente con la carpeta de marcos y los extractos bancarios que había impreso en la oficina de reprografía de la esquina, no desde el ordenador de casa. Ese tipo de precauciones habían dejado de parecerme excesivas desde hacía semanas.
Germán recibió los documentos sin comentarios inmediatos. Los fue examinando con la lentitud metódica de quien lee para retener, no para satisfacer la curiosidad. Y cuando terminó, los colocó en orden sobre su carpeta verde de siempre y me miró desde el otro lado de la mesa. «Esto es más de lo que la mayoría trae cuando vienen aquí», dijo. «Está bien documentado. Fechas, importes, registros fotográficos. Esto funciona». Le pregunté qué significaba exactamente que funcionara en términos prácticos. Me explicó durante los 40 minutos siguientes lo que el proceso implicaba, en qué plazos se movía y cuáles eran los puntos que había que proteger antes de iniciar cualquier trámite formal. El más urgente era el apartamento de la calle Tenor Fleta. Mi padre lo había adquirido en los años 90 y me lo dejó en herencia cuando murió. Germán lo había gestionado en su momento y conocía la documentación de memoria. El problema era que durante la tramitación del préstamo hipotecario que pedimos 3 años después de casarnos, el notario había incluido el apartamento como garantía adicional con el nombre de los dos. No por malicia ni error grave, sino por uno de esos procedimientos que se firman sin leer con suficiente atención cuando uno tiene 32 años y prisa. Ese apartamento nunca debió formar parte del patrimonio conyugal porque procedía de una herencia anterior al matrimonio, pero estaba registrado de una manera que lo hacía vulnerable en un proceso de divorcio si no se corregía antes. «Necesito que me traiga la escritura original de la herencia de su padre, el certificado del registro a su nombre en exclusividad y la documentación del préstamo donde aparece como garantía», dijo Germán. «Con eso podemos demostrar el origen privativo del bien y solicitamos la corrección registral antes de presentar la demanda». Lo anoté en la libreta de tapa negra que llevé esa vez al despacho en lugar de la técnica del trabajo. La semana que siguió fue la más exigente de todo el proceso, no por lo emocional, sino por la cantidad de gestiones concretas que requería. Localicé la escritura de herencia en la caja de documentos que guardo en el trastero, entre carpetas que no había abierto en años. Solicité el certificado registral en el registro de la propiedad. Una mañana que Inés estaba en el instituto y Mateo en clase, con la tranquilidad de quien realiza un trámite ordinario. Junté todo, lo llevé al despacho de Germán el jueves siguiente y lo vi revisar cada página con ese silencio concentrado suyo que no deja espacio para la impaciencia ajena. «Bien», dijo cuando terminó. «La corrección se puede solicitar. Tardará entre 10 y 15 días en quedar registrada. Una vez confirmada, estamos en condiciones de presentar la demanda cuando usted decida. Quedamos en que me avisaría en cuanto el proceso registral estuviera completado. En casa, mientras todo eso ocurría, la vida siguió con la regularidad que yo mismo mantenía, con una disciplina que ya no me costaba ningún esfuerzo consciente. Cenamos los 3 juntos 4 noches de esa semana. Inés habló del claustro del instituto, de una reunión con los padres de un alumno complicado, de si sería buena idea cambiar las estanterías del pasillo por otras más altas. Yo respondí, pregunté lo justo, sostuve el peso de cada conversación sin añadir tensión ni retirarla antes de tiempo. Mateo contó que había sacado un 7,5 en el examen que le preocupaba. Le dije que estaba bien, que el esfuerzo se había notado. Era todo completamente real y completamente falso al mismo tiempo. El momento más delicado llegó un miércoles por la mañana. Había estado revisando en el despacho la copia de los documentos que Germán me había devuelto junto con sus anotaciones y los había dejado ordenados en una carpeta azul sobre la mesa. Fui al baño. Tardé unos minutos y cuando volví al pasillo vi que Inés había entrado en la cocina y estaba preparando el desayuno. La carpeta no estaba en el despacho. La había cogido yo mismo distraídamente al salir y la había dejado sobre la encimera de la cocina sin darme cuenta, entre el tazón de Mateo y el pan del día anterior. Inés la estaba mirando. No la había abierto. Estaba simplemente ahí, con la tapa hacia arriba, y ella tenía los ojos puestos en ella con la atención leve de alguien que nota algo fuera de sitio sin saber todavía qué hacer con esa observación. Me acerqué sin apresurar el paso, la cogí de la encimera con naturalidad y la coloqué bajo el brazo.
Documentación del trabajo. Me la traje anoche para revisar unos cálculos. Inés desvió la mirada hacia el café que estaba preparando. Ya me parecía rara ahí. Eso fue todo. Siguió con el desayuno. Mateo entró al cabo de un momento con el pelo sin peinar y la mochila en un hombro, y la conversación derivó hacia si iba a llover esa tarde y si hacía falta llevar paraguas al instituto. Volví al despacho, dejé la carpeta en el cajón de siempre y lo cerré con llave. Esa llave no había estado hasta entonces en mi llavero. A partir de ese día, sí. Por la noche, antes de acostarme, abrí la libreta de tapa negra en la última página escrita y añadí una línea debajo de los últimos apuntes. Falta una semana. La cerré, la guardé en el bolsillo interior de la americana que colgaba en el respaldo de la silla, apagué la lámpara del despacho y salí al pasillo. Desde el dormitorio llegaba el sonido del televisor que Inés dejaba encendido cuando tardaba en dormirse. Noticias o alguna serie, no lo distinguí desde donde estaba. Entré en silencio, me metí en la cama y cerré los ojos. Una semana. Germán llamó el miércoles para confirmar que la corrección registral había quedado inscrita. Todo en orden. Cuando usted decida. Le dije que el viernes, que prefería hacerlo antes del fin de semana, sin margen para cambiar de parecer entre medias. A Inés le dije esa misma tarde que había un asunto burocrático sobre la hipoteca que necesitábamos gestionar con el abogado que había llevado los papeles de mi padre, que el banco requería una firma conjunta de los dos para actualizar algo en el registro. No era una explicación especialmente elaborada, pero tampoco necesitaba serlo. Inés nunca había tenido interés real en los asuntos financieros de la casa. Los había delegado en mí desde el principio, y esa dinámica no había cambiado en 18 años. Asintió sin preguntar nada concreto y anotó el viernes en su agenda del instituto. El viernes llegó con la puntualidad inapelable que tienen los días que uno lleva semanas esperando. Quedamos en el despacho de Germán a las 11. Llegué 20 minutos antes. La secretaria me ofreció agua, y yo acepté para tener algo en las manos mientras esperaba. Germán salió un momento, confirmó que todo estaba dispuesto sobre la mesa y volvió a entrar sin añadir nada más. Entre él y yo no hicieron falta palabras adicionales. Inés llegó a las 11 en punto, con el abrigo azul marino que se pone para las ocasiones que considera formales. Me saludó en la sala de espera con naturalidad, me preguntó si habría mucho para hacer, le respondí que no creía. La secretaria nos hizo pasar. Germán estaba de pie junto a la mesa cuando entramos. Se presentó brevemente, indicó la silla de Inés y cuando los dos estuvimos sentados, él ocupó su lugar frente a nosotros. Sobre la superficie había 3 carpetas colocadas en orden. Inés las miró con la atención de quien espera que le expliquen para qué ha venido. Germán abrió la primera sin preámbulos. «Señora Salmerón, hemos pedido que viniera hoy porque su marido tiene intención de presentar una demanda de divorcio. Hay documentación que usted debe conocer antes de que se inicie el proceso formal». El silencio que siguió duró 3 segundos. Inés me miró. Yo no desvié la vista, pero tampoco dije nada. Era la primera vez desde la tarde de la fiesta que la miraba de frente sin ninguna intención de que pareciera otra cosa. «¿Qué es esto?». Su voz tenía una tensión que no era todavía rabia, sino algo previo, la contracción de quien comienza a entender que el terreno bajo sus pies no era el que creía. Germán deslizó hacia ella la primera carpeta. Las fotografías estaban en la parte superior, con fecha y hora en el margen inferior de cada una. Inés las pasó una por una. Cerró la carpeta con un movimiento controlado. Esto se puede explicar. Su tono había cambiado. Ya no era la voz de quien pregunta, sino la de quien se posiciona antes de que llegue algo peor. La segunda carpeta contiene los extractos bancarios de los últimos 2 años, continuó Germán sin alterarse. Están marcadas las páginas con las transferencias. Inés no la cogió de inmediato. Me miró otra vez, esta vez buscando algo en mi cara que no encontró porque yo no le estaba dando nada que buscar. La expresión que tenía en ese momento era la de alguien que repasa en décimas de segundo todas las versiones posibles y descubre que ninguna sirve. Abrió la segunda carpeta.
Los minutos que siguieron tuvieron esa textura peculiar de las cosas que uno sabe que no va a olvidar. Germán explicó los importes, las fechas, el origen documentado de cada transferencia. Explicó el apartamento de la calle Tenor Fleta y la corrección registral que había quedado inscrita esa semana. Expuso los plazos del proceso con la precisión clínica de quien lleva 20 años haciéndolo y sabe que la claridad es más útil que la suavidad en ese tipo de reuniones. Inés escuchó parte de eso. El resto lo pasó en un estado que alternaba entre la negación en voz alta y el silencio abrupto que llegaba cuando las palabras de Germán no dejaban espacio para la réplica. Hubo un momento en que dijo que todo podía resolverse de otra manera, que había cosas que yo no sabía, que no era lo que parecía. Germán respondió con los documentos. En algún punto posterior empezó a llorar, no con el llanto ruidoso de quien busca efecto, sino con ese otro más silencioso. El de quien llora porque ya no le queda ninguna versión que defender. ¿Por qué no me dijiste nada?, lo preguntó mirándome directamente, con la voz sostenida por el último esfuerzo de mantenerla firme. ¿Por qué preparar todo esto sin decirme nada primero? Estuve un momento en silencio, porque necesitaba estar seguro de que lo que había escuchado era exactamente lo que parecía, y lo era. Eso fue todo lo que dije en esa sala. Germán presentó la demanda esa misma tarde en el juzgado de familia. Firmé los documentos en el despacho. Inés recibió su copia a través de la representación legal, según protocolo, y salí a la calle Costa a las 2:40 con el cielo gris de finales de noviembre encima, y los hombros más sueltos de lo que habían estado en semanas. Caminé sin destino concreto durante un rato. No tenía prisa. El turno no empezaba hasta las 10 de la noche y no había ningún sitio donde tuviera que estar antes de esa hora. Fue en la esquina con la calle Coso donde lo vi. Adrián venía en sentido contrario, con una bolsa en la mano y el cuello de la chaqueta subido contra el frío. Me vio en el mismo instante en que yo lo vi a él. Hubo un momento, brevísimo, en que los dos procesamos lo que estaba ocurriendo. No me aparté, no aceleré el paso. No desvié los ojos hacia el suelo ni cambié de acera. Lo miré fijo mientras la distancia entre los dos se reducía y luego desaparecía, y continué caminando sin detenerme. Adrián no dijo nada, yo tampoco, pero en esa acera, en ese cruce de miradas que no duró más de 3 segundos, quedó dicho todo lo que había entre nosotros sin necesidad de una sola palabra. Seguí calle arriba con las manos en los bolsillos y el paso tranquilo de alguien que acaba de cerrar algo que llevaba demasiado tiempo abierto. El piso de Delicias dejó de sentirse como un hogar la misma semana en que Inés recibió la copia de la demanda. No hubo ningún momento dramático ni objeto roto. Lo que ocurrió fue más parecido a una retirada gradual. Ella empezó a pasar más tiempo en el dormitorio, a cenar a horas distintas, a organizar su vida dentro del apartamento, como si hubiera trazado una frontera invisible que los dos respetábamos sin haber acordado dónde estaba exactamente. Mateo lo percibió sin nombrarlo. Los adolescentes tienen una habilidad particular para adaptarse a las atmósferas que los adultos generan, absorberlas y seguir funcionando alrededor de ellas como si no existieran. Eso hizo Mateo durante los meses que duró el proceso. Germán gestionó cada fase con la eficiencia que lo caracterizaba desde el principio. El procedimiento contencioso tiene plazos que no se acortan por voluntad de nadie, y los meses que siguieron a la presentación tuvieron esa textura lenta y burocrática de los procesos legales. Notificaciones, vistas previas, documentación adicional, respuestas que llegaban dentro del plazo sin añadir nada sustancial. Inés contrató a su propia abogada, una mujer de su misma edad llamada Verónica Casado Prats, que intentó en un primer momento cuestionar la validez de algunos registros del informe de Marcos. Germán respondió con los originales firmados y fechados. No hubo segunda impugnación. Los 11.400 euros quedaron documentados como disposición unilateral de fondos del patrimonio conyugal. Esa cifra pesó en la negociación del acuerdo final de una manera que Germán había anticipado desde el primer día.
no como importe aislado, sino como demostración de un patrón sostenido de ocultación financiera durante 8 meses. El resultado fue una compensación incorporada a la liquidación de la sociedad de gananciales que redujo de forma proporcional la parte correspondiente a Inés en la venta del piso. El apartamento de Delicias se vendió en marzo. El precio final fue 243.000 euros, dentro del rango que Germán había estimado. Después de liquidar el préstamo hipotecario pendiente y aplicar la compensación derivada de los fondos desviados, la parte que me correspondió fue suficiente para cubrir los costes del proceso con margen y establecer una base económica sólida con la que comenzar lo que viniera después. El apartamento de la calle Tenor Fleta quedó a mi nombre en exclusividad, tal como había sido siempre antes del error registral. Germán presentó todos los documentos con la corrección ya inscrita. La abogada de Inés no encontró argumento legal sólido para impugnarlo. Lo que mi padre había construido con décadas de trabajo continuó siendo mío. De Adrián me fui enterando por fragmentos, del modo en que las noticias circulan en un edificio sin que nadie las transmita de forma oficial. A principios de enero, la señora del segundo me comentó en el ascensor que el del cuarto había tenido una discusión fuerte una noche que se había escuchado desde el rellano. En febrero, el vecino del tercero me dijo, con la naturalidad de quien cuenta algo sin darle importancia, que Adrián llevaba semanas sin aparecer. En marzo ya nadie lo nombraba, porque ya no había nada que nombrar. El apartamento del cuarto piso estaba a nombre de Paloma Izquierdo Rivas. Cuando la relación entre los dos se había roto, él se había marchado sin acceso legal al inmueble que había ocupado 2 años. No tenía nada a su nombre en ese edificio ni en ese barrio. Lo que ocurrió exactamente entre Paloma y Adrián nunca lo supe por vías directas. Lo que sí recibí fue un mensaje. Llegó un martes de finales de marzo, desde un número que no reconocí de inmediato. Era breve, escrito con la ortografía cuidadosa de quien revisa el texto antes de enviarlo. Soy Paloma. Sé quién es usted. Lo siento, aunque entiendo que eso no sirve de mucho. Me enteré de todo en enero. Lo que sí descubrí después es que mientras estaba con nosotras dos, tenía abierta una tercera opción en su trabajo. Nunca fue por ninguna de las dos, solo por él mismo. Leí el mensaje 3 veces. No sentí satisfacción, tampoco lástima especialmente definida. Lo que sentí fue algo parecido a la confirmación de lo que ya sabía desde que Marcos me entregó aquella nota a mano en la última página del informe. Adrián Fuentes Morales no había apostado por nadie. No había construido nada ni elegido a nadie sobre nadie. Había gestionado su vida con la lógica de quien administra un recurso, usando lo disponible mientras la situación lo permitiera, sin coste emocional aparente. Inés había sido parte de ese cálculo durante 18 meses. Paloma, durante más tiempo. Yo había sido el margen que lo hacía posible. No respondí el mensaje esa tarde. No encontré nada que decirle a esa mujer que no hubiera resultado innecesario. Los dos habíamos pagado algo que no debíamos. Era lo único que teníamos en común y no era suficiente para construir ninguna conversación encima. Esa noche fui a recoger a Mateo al instituto porque Inés tenía claustro. Lo esperé en la puerta con las manos en los bolsillos y el abrigo abrochado hasta arriba. Cuando salió y me vio, redujo el paso un instante, como si no esperara encontrarme ahí. Luego se acercó sin decir nada. Caminamos hasta el coche en silencio. Antes de arrancar, encendí la calefacción porque llevaba solo el jersey del instituto y la tarde estaba fría. Mateo miró la calle por la ventanilla con esa expresión cerrada que tiene desde octubre, la misma que yo reconozco porque la heredó de mí en todo lo demás. Arranqué. Y por primera vez en muchos meses, no tuve que calcular nada antes de hacerlo. Me mudé al apartamento de la calle Tenor Fleta el segundo sábado de abril. No había mucho que trasladar. La ropa, los libros técnicos del despacho, la caja de documentos del trastero, la cafetera que era mía antes del matrimonio y que había permanecido en Delicias sin que nadie la reclamara. Hice 2 viajes con el coche. Subí las cajas por la escalera porque el ascensor del edificio era pequeño
y a las 5 de la tarde ya tenía todo dentro de 72 metros cuadrados que olían a cerrado y a pintura vieja y que llevan el nombre de mi padre grabado en cada grieta de sus paredes. La primera noche dormí bien, no de manera especial ni con ningún significado añadido. Dormí bien porque el silencio de ese apartamento era diferente al de los últimos años en Delicias. No era uno cargado de cosas sin decir, sino uno limpio, sin subtexto, sin respiraciones que medir. El acuerdo de custodia estableció 15 días con cada progenitor, alternando. Mateo vino por primera vez al apartamento un domingo de mayo, con la mochila del fin de semana y esa expresión suya que no da pistas sobre lo que lleva dentro. Le enseñé el cuarto que había preparado, una cama nueva, una estantería vacía, un escritorio junto a la ventana que da a la calle. Me preguntó si podía poner los libros como quisiera. Le dije que era su cuarto, que hiciera lo que le pareciera. Eso fue todo lo que dijimos ese día sobre el tema. Lo que existe entre Mateo y yo desde aquel octubre no tiene un nombre que yo haya encontrado con precisión. No es hostilidad ni rencor declarado. Él no me imputa nada de forma explícita y yo no descargo sobre él reproches que no le corresponden. Pero hay algo que se fue aquella tarde de la fiesta y que no ha regresado, algo que existía antes en la manera de estar juntos y que ha sido reemplazado por una cortesía funcional que los dos sostenemos con una eficiencia que a veces duele exactamente por lo bien que funciona. Hablamos. Cenamos cuando le toca estar aquí. Le pregunto por el instituto y responde, todo eso ocurre, pero ocurre en una frecuencia distinta, como si el mismo dial estuviera en el mismo sitio, pero la sintonía hubiera cambiado sin que ninguno lo hubiera tocado. Lo que más me costó aceptar no fue esa distancia en sí misma, fue entender de dónde venía. Mateo no fue instrumentalizado solo por su madre durante 18 meses, fue descuidado por su padre durante años antes de eso, no de forma dramática, no con intención de hacerle daño, sino de la única manera en que los padres que trabajan demasiado fallan a sus hijos, por ausencia sistemática, por turnos de noche que se vuelven costumbre, por mañanas en que uno duerme mientras el otro desayuna solo y sale al colegio sin que nadie le pregunte cómo está. Inés encontró un espacio que yo había dejado abierto con años de negligencia silenciosa. No la justifico por eso, pero tampoco puedo ignorar que ese espacio existía y que fui yo quien lo vació noche tras noche, mientras creía que proveer económicamente era definición suficiente de estar presente. Esa es la parte más difícil de contar. No lo que hizo ella, lo que dejé de hacer yo. Mi madre viene más desde que me mudé aquí. Coge el tren desde Logroño un fin de semana de cada mes y se queda 2 o 3 días. Llena el apartamento de olor a jabón de pastilla y a guisos que se hacen sin prisa. Habla con Mateo cuando coincide con su semana. Me pregunta cómo estoy con esa honestidad directa que nunca ha suavizado para no incomodar. A veces por las noches, cuando el apartamento está en silencio y ella ya duerme, pienso que Consuelo Vega Prieto tiene 72 años y viaja sola en tren para asegurarse de que su hijo está bien. Que hay personas que demuestran lo que sienten con actos concretos y repetidos, sin esperar que nadie se los solicite. Mi padre era así, ella también. Yo tardé demasiado en entender que eso es exactamente lo que significa estar presente en la vida de alguien. Sigo en la planta del polígono, aunque pedí el cambio al turno de tarde que llevaba años vacante y que nunca había solicitado porque era más cómodo mantenerlo conocido. Ahora llego a tenor fleta antes de las 11. Cuando le toca a Mateo estar aquí, me aseguro de que haya luz en el pasillo cuando se duerme, igual que hacía cuando era pequeño y la oscuridad le daba miedo, aunque ya no me lo pide porque tiene 14 años y esas cosas no se piden a esa edad. Lo hago igual. No porque espere que lo note, sino porque hay cosas que uno hace para convertirse en el padre que debió haber sido siempre, y esas cosas no requieren testigos para tener sentido. El sábado pasado, mientras desayunábamos en la cocina sin hablar de nada concreto, Mateo me preguntó si podíamos ir a ver el puente de hierro sobre el Ebro que había aparecido en un documental de clase. Le dije que sí, que el domingo si el tiempo lo permitía. No llovió.
Fuimos. Él habló durante 20 minutos sobre las estructuras metálicas de finales del siglo XIX, sobre la diferencia entre un tablero suspendido y uno apoyado, sobre por qué los remaches de entonces resistían más que ciertos sistemas de soldadura modernos. Yo escuché cada palabra sin interrumpir ninguna. Hay cosas que se fracturan de manera definitiva y que no se reconstruyen con voluntad ni con el paso del tiempo. Y hay otras que se parecen mucho a algo roto, pero que si uno deja de empujarlas y simplemente permanece cerca, encuentran solas una forma de volver a tener peso. Todavía no sé con certeza en cuál de las dos categorías está lo que queda entre Mateo y yo. Pero ese domingo, de pie junto al río con el frío subiendo desde el agua, y él señalando los remaches de la estructura con ese gesto preciso que tiene cuando algo le parece técnicamente relevante, elegí quedarme ahí, sin calcular, sin medir, solo estar. Y eso descubrí a orillas del Ebro con mi hijo a medio metro, es lo único que debía haber hecho siempre. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.